Hola iglesia, qué gusto saludarte en este día. Estás viendo esta transmisión o este video en YouTube, en Facebook o en cualquier otra plataforma. Durante este tiempo estamos hablando de una serie que hemos denominado Corinto. Y por supuesto que tiene que ver con la ciudad griega, que de hecho está vigente. Hoy puedes visitarla cuando hagas algún viaje por las tierras griegas. Lo interesante es que en el momento en el que Pablo estuvo visitando esta ciudad, en el que estableció una iglesia, en el que compartió una carta, esta ciudad era un puerto principal a nivel mundial. Por lo tanto, había mucho flujo de personas, muchos visitantes, mucho turismo, había mucho comercio, por supuesto. Y también algo que pasa en los puertos es que hay mucho intercambio de personas, de sentimientos, de relaciones amorosas, digamos. Y era un lugar en el que también había mucha idolatría, pero también muchas relaciones desordenadas fuera del matrimonio, pudiéramos decir. Había prostitución, había muchos conflictos a nivel social, había un montón de problemas. Era una ciudad muy conflictiva. En algún momento el Señor envió a Pablo a establecer una iglesia, a evangelizar personas, por supuesto, a hablarles del mensaje de Cristo, el fresco y totalmente restaurador mensaje de Jesús, y estableció una iglesia con algunas personas. Tiempo después empezó a escuchar problemas que estaban sucediendo, y de hecho la iglesia estaba atravesando por muchas cuestiones. No solo estoy hablando de la ciudad, sino estoy hablando de la iglesia como tal, que no lograba superar los temas culturales. Obviamente nosotros no podemos escapar de nuestra cultura y de aislarnos. De hecho, la Biblia nos remarca que aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a él necesariamente. Pero les decía, la iglesia estaba atravesando por cuestiones que quedaron arraigadas en ellos. Y por supuesto que estaban queriendo superarlo. Y Pablo con mucha acentuación y muy frecuente y recurrentemente les decía, deben dejar de hacer esto, deben dejar de hacer aquello específico, deben procurar superar esos temas culturales que les afectan recurrentemente. Pero algo bien interesante, y es que no sé si te ha pasado, pero las personas regularmente te recomiendan basado en aquello que consideran tu debilidad o aquello que considera de repente algo que es dificultoso para tu vida. Por ejemplo, hay gente a la que le dicen vas a ir a tal lado, pero mira, tranquilo, cuando vayas en la calle, tranquilo, si te bocinan no te preocupes, no te exaltes, porque de repente saben que somos tendentes a enojarnos o algo por el estilo. Viven recomendándonos con base en lo que conocen que es una debilidad en nosotros o que está presente. Y aquí Pablo inicia hablando a los corintios, referente a la sabiduría. Y es justamente el tema del que estamos hablando. Vamos a hilarlo de acuerdo a tres factores principales, pero el primero de ellos es justamente el tema de la sabiduría. Y Pablo les decía, cuando les escribo, cuando les hablo, cuando los visité, cuando estuve con ustedes, no traté de convencerlos con un discurso muy elaborado o con mi inteligencia, con mi capacidad, con sabiduría que he adquirido a través de estudiar alguna cuestión, sino fue enfático también diciendo que la sabiduría es la que procede del Señor, con un mensaje elocuente, dice no con sabiduría o con un mensaje elocuente, sino con un mensaje que viene profundamente del corazón de Dios. Y eso es lo que Pablo trató de hacer en ese momento y seguía haciendo indudablemente en los lugares a los que visitaba y con la gente a la que compartía cartas. Pero el punto principal es que él decía, busquen la sabiduría, compórtense honestamente, y entiendo entre líneas que les decía, tengan criterio, observen lo que pasa, dense cuenta que lo que están haciendo en ese momento no es lo mejor, no copien lo que hacen otras personas, escuchen consejo, busquen actuar de la manera más coherente, y esa es una buena palabra, sean coherentes, sean íntegros, un montón de cosas que están entre líneas en ese consejo que daba Pablo. Pero leo un versículo que está en 1 Corintios 2:6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, en el 7, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado
para nuestra gloria desde la eternidad. Destinado para nuestra gloria. ¿En qué sentido? Una sabiduría escondida. ¿Por qué? La sabiduría es como, de hecho lo define la Real Academia, como un conocimiento profundo en algún tema. Cuando somos expertos, pudiéramos decir, nos consideramos como personas sabias, alguien que conoce mucho o que ha tenido una experiencia abundante en alguna materia o en algún tema, es una persona sabia. Pero hay algo un poco más profundo o algo bastante más profundo que esa sabiduría que da la experiencia o el haber estudiado algo, y es lo que viene de parte de Dios, esa sabiduría que emana del Señor y que es trasladada a nuestra vida y con base en la cual nosotros actuamos. Entonces, dice también en 1 Corintios 2:9, sin embargo, como está escrito, sigo leyendo, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Hay varias cuestiones que están ocultas por defecto, que es tarea de nosotros descubrirlas, experimentarlas, vivirlas. Y con esto que estoy diciendo, quiero enfatizar dos cosas. La primera, por supuesto que es un llamado a vivir en sabiduría, a vivir íntegramente, a vivir de acuerdo a lo que más nos conviene, digamos, para nuestro diario vivir. Y evidentemente es un consejo que Pablo dio a una civilización hace 2000, poco menos de 2000 años, pero por supuesto que está vigente para nuestra cultura y podemos encontrar alguna semejanza entre lo que experimentamos nosotros como sociedad latinoamericana con lo que pasó en aquel momento. Obviamente no es lo mismo en aquel momento y en aquel lugar, evidentemente no es lo mismo, pero hay similitudes o hay cuestiones que pudieran ser equivalentes. Pero la invitación es, andemos en sabiduría. ¿Cómo logramos eso? Hay varias maneras. Una, cuando queremos enfrentar alguna situación en la vida, lo mejor que pudiéramos hacer es aprender sobre el tema, es informarnos, es pedir consejo, por supuesto, consejo de personas maduras, de personas que son sabias, personas que han tenido experiencia en el tema. La Biblia enfatiza el consejo y nos dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Esa sabiduría que es humana, por supuesto, lo cual tampoco es que sea malo. No estoy diciendo que debamos evitar eso. Pablo decía, no vengo a hablarles con sabiduría humana porque no quiero convencerlos de esto que yo creo, sino quiero convencerlos de lo que el Señor quiere para ustedes. Pero no está demeritando tampoco la sabiduría humana, la cual es un buen componente en todas nuestras decisiones y en lo que hacemos. Entonces busquemos consejo, aprendamos lo más que podamos, empapémonos de los temas, seamos íntegros, que nuestros valores estén bien cimentados, que nuestros principios sean lo que nos mueve en todas las cosas que hacemos. Y la integridad tiene que ver con hacer lo mismo cuando estamos solos que cuando alguien más nos está observando. Entonces seamos íntegros y empapémonos de todo lo que tiene que ver con la sabiduría. Pero hay otro factor que es determinante y quiero amarrar dos aspectos. Sigo leyendo. Luego en el versículo 10, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Justamente el origen, y este es el segundo punto interesante, el origen de lo que les comento es, el Señor nos ha dado todo por medio de su espíritu. Es quien conoce lo profundo de Dios y lo traslada a lo profundo de nosotros. Hace una comparación de que de repente nosotros no necesariamente conocemos todo lo que hay en lo profundo de nuestro diseño y de nuestro ser, pero nuestro espíritu sí conoce. Sí conoce eso justo que hay en lo profundo, que de repente no estamos conscientes, pero en algún momento sale a luz. Igual funciona el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, conoce lo profundo de los deseos del Padre y lo traslada, nos hace comprenderlo cuando vamos profundamente con Él. Entonces, este es un grado de sabiduría que debemos buscar también,
Es la recomendación que Pablo hizo a los corintios y que hoy también la conversamos y la platicamos a través de esta transmisión. La sabiduría que más nos interesa o la que mejor resultado va a traer a nuestra vida es esa que procede del Espíritu de Dios. Esa que el Señor trae a nosotros, esa que nos revela. Y la manera de lograrlo o de obtener esta revelación, por supuesto, es ir a la fuente. ¿Cuál? Preguntarle al Señor, preguntarle al Espíritu, estar con el Señor todo el tiempo que podamos, siempre consultar lo que vayamos a hacer. El consejo que nos dan las personas en las que confiamos es bueno, por supuesto. En la multitud de consejeros está la sabiduría, claro, pero la sabiduría más profunda está delante de Dios. Cuando hay algo que inquieta nuestra alma, lo mejor que podemos hacer es presentarnos delante del Señor en oración y llevar ante Él todo con lo que estamos cargando, lo que estamos disfrutando, las preguntas que tenemos. Todo esto ponerlo delante del Señor y adquirir esa sabiduría y ese consejo genuino. No hay nadie en el universo que pueda darnos un mejor consejo que el Señor. Y todos los consejos que recibimos de hombres al final suman y se unen a nuestra decisión o tomamos los elementos que consideramos necesarios para tomar la decisión. Depende del tema que estemos tocando. Pero esa sabiduría que proviene del Espíritu es mucho más profunda y mucho más compleja y siembra una semilla, pudiéramos decir, o un elemento muy importante de paz en nuestro corazón. La paz no necesariamente, o esa paz que el Señor nos da, no necesariamente tiene que ver con estar tranquilo y poder relajarme, sino tiene que ver también con la convicción que sentimos referente a algo que estamos buscando clarificar. Esa paz es muy valiosa y es muy importante. Pero una vez más, aquí la decisión crucial es estar con el Señor y buscarle en todo lo que hacemos. De hecho, el Espíritu de Dios es la persona que está con nosotros, que nos acompaña. Es quien nos alienta, quien nos alimenta también, quien nos llena, quien habla nuestra vida. El Padre gobierna en su trono. El Espíritu está con nosotros, está donde vamos y es la persona de Dios, es Dios con nosotros, Dios acompañándonos y a quien podemos descargar todo lo que somos y recibir de Él, nutrirnos. Y creo que en este análisis pudiéramos pensar que el Espíritu está sentado o está parado a la par mía y hablarme constantemente y consultarle a Él. Y creo que si lo pensamos y lo creemos en nuestro corazón, podemos encontrar ese beneficio, ese deleite en Él. El Padre con su Espíritu a la par de nosotros y dentro de nosotros también. Termino leyendo en el 13, esto precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura y no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no esté sujeto a juicio de nadie, porque, y esto es un punto bien interesante, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y este es un punto fundamental, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Pensar como Jesús lo haría, actuar como Jesús lo haría, parecernos a Jesús, ser personas que viven de acuerdo al diseño original que el Padre estableció para nuestra vida. Pero ¿cómo sabemos eso? Tenemos que conocer a la fuente, tenemos que entender el origen, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo que está hablando constantemente a nosotros, palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de amor, palabras de sabiduría. Es lo que anhelamos, que nuestra vida esté llena de esto. Entonces, esta invitación es para que busques del Señor con esa hambre. Hay un salmo que me gusta mucho, que habla sobre, hace una comparación de un hombre sediento de Dios con un alma que está tan necesitada de Dios, que la compara con un ciervo que brama que clama, que brama, que desea con todas sus fuerzas agua en el desierto. Y eso justamente somos nosotros también, nuestra alma clamando por el agua que el Señor da. Entonces,
busca al Señor todo lo que puedas. En todo momento, en donde estés, el Espíritu está a tu alrededor, está contigo para escucharte y para llenarte de sabiduría también. Quiero terminar este tiempo orando por tu vida. Señor, quiero darte gracias por este tiempo, por lo que hemos hablado hoy. Te pido que traigas paz a los corazones, que traigas consuelo, que traigas una respuesta a quien está pasando por alguna circunstancia complicada en este momento, quienes deben tomar decisiones. Te pido que tú traigas esa sabiduría, esa respuesta a su vida. Para aquel que tiene una necesidad económica, también te pido que pongas la estrategia y que abras las puertas que sean necesarias. Para quien tiene alguna necesidad de salud, también te pido que toques su vida, que lo sanes, que pongas los medios también para que pueda alcanzar salud, que su cuerpo funcione correctamente y que sigas hablando su vida, Señor. Ese es el anhelo más grande que tenemos como tus hijos, conectarnos contigo, estar siempre pegados a la fuente. Dice tu palabra que separados de ti nada podemos hacer, pero contigo sí podemos lograr todo, podemos desarrollarnos a plenitud, Señor. Y hoy quiero pedirte que estés siempre hablando a mi vida, que siempre estés aconsejando mi alma. Quiero escucharte, quiero sentir tu consejo sabio, quiero saber que estoy conectado y que vivo contigo, Señor, en todo tiempo, 24/7. Gracias, Señor, por quien está escuchando este mensaje, y te pido que des un abrazo como solo tú lo sabes hacer, y que traigas paz, descanso, consuelo y siempre un actuar conforme a Cristo. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí hoy conmigo. Que Dios te bendiga.